Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un tema que siempre genera debate, ¿no? Los 144.000 sellados del Apocalipsis. Sí, un tema fascinante y a menudo, malinterpretado. Exacto. Y para analizarlo, nos vamos a basar en los estudios bíblicos de Tito Martínez. La idea es entender qué dice la Biblia realmente sobre ellos. Pues sí, aclarar quiénes son y qué papel juegan según las Escrituras. Bien, pues vamos a ver. Apocalipsis, sobre todo los capítulos 7 y 14, nos habla de ellos. Dice que siguen al Cordero, a Cristo, o sea, son cristianos. Sí, eso está claro. Son seguidores de Cristo. Pero, y aquí viene lo interesante según el análisis de Martínez, basado en la Biblia. Apocalipsis 7 es muy específico, ¿verdad? Dice que son israelitas. Correcto. 12.000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Y además los llama sellados. Sellados. ¿Qué significa eso exactamente, ese sello? Pues, según la interpretación bíblica que presenta Martínez, ese sello en la frente es como una marca, ¿no?, de pertenencia a Dios y de protección divina, especialmente en tiempos difíciles. Vale, pertenencia y protección. Y luego Apocalipsis 14 añade algo crucial. El versículo 4 los llama primicias para Dios y para el Cordero. Primicias. Esa palabra. Tito Martínez le da mucha importancia, ¿verdad? ¿Qué significa primicias en este contexto bíblico? Exacto, es fundamental. En la Biblia, las primicias son, los primeros frutos de la cosecha. Se ofrecían a Dios como una señal de que vendría una cosecha mucho más grande. O sea, lo primero de algo mayor. Eso es. Por lo tanto, si los 144.000 son las primicias israelitas, como argumenta Martínez basándose en la Escritura, no pueden ser la cosecha completa. Claro, por definición. Son el principio, una parte muy importante, sí, pero selecta. Representan a los primeros israelitas que se convertirán a Cristo en un tiempo futuro concreto. No son toda la Iglesia. Y aquí es donde, choca con otras enseñanzas. Martínez lo contrasta mucho con lo que él llama la doctrina de los falsos testigos de Jehová. Totalmente. Martínez sostiene que esa idea de que solo estos 144.000 israelitas forman la Iglesia entera que va al cielo es, él lo llama directamente una falsedad, una patraña. O sea que, según la Biblia, tal como la interpreta Martínez, eso no es así. No, argumenta que contradice lo que dice el propio Apocalipsis. Hay que dejarlo claro, según la Biblia, los 144.000 son una parte específica, futura, de origen israelita, pero no la Iglesia completa. Repetimos, no son la Iglesia completa. Entonces, si ellos no son la Iglesia completa, ¿cómo describe la Biblia a esa Iglesia completa? La cosecha entera, por así decirlo. Pues fíjate, justo después de hablar de los 144.000 sellados de Israel en Apocalipsis 7, el texto describe... Una gran multitud. Ah, sí, la gran multitud. Una que nadie podía contar, dice. Y viene de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Están delante del trono, con el Cordero. Vale, ¿esa es la imagen de la Iglesia universal? Exacto. Martínez enfatiza eso. Esa multitud incontable es la Iglesia universal, la cosecha completa. Gente de todo el mundo. Los 144.000 israelitas son distintos. Son esas primicias de Israel dentro de ese plan mayor. Entendido. Por eso insiste tanto Martínez en que la enseñanza de los llamados falsos testigos de Jehová, que limita el cielo solo a esos 144.000, pues miente, según él, y no se sostiene bíblicamente. No son toda la Iglesia. Queda bastante claro el argumento. Según esta lectura bíblica, hay dos grupos distintos. Los 144.000 israelitas, las primicias futuras, y la gran multitud internacional, que es la Iglesia completa. Precisamente. Y otro punto que subraya Martínez es que este grupo de 144.000 sellados israelitas aún no ha aparecido. Es un evento futuro. Ni siquiera los apóstoles. Ni siquiera los apóstoles originales forman parte de este grupo específico y futuro. Son importantes, claro, pero como inicio de la redención de Israel, en ese tiempo final, no como la totalidad de los salvos. Lo repetimos una vez más, no son la Iglesia completa. Bien, creo que la distinción y el argumento basado en las Escrituras quedan claros.
Y es algo que Tito Martínez subraya mucho. El texto bíblico no dice que sean los únicos seguidores de Cristo. Se insiste mucho en que son un grupo selecto. Exacto. Específicamente, israelitas cristianos. Tomados de la Iglesia, pero no son la Iglesia completa. Exacto. Según esta lectura bíblica, afirmar que los 144.000 son toda la Iglesia es directamente una falsedad. El mismo versículo 4, fíjate, los llama primicias para Dios y para el Cordero. Primicias. Primicias significa los primeros frutos. La interpretación que se ofrece es que son los primeros israelitas cristianos de las 12 tribus, y que después de ellos vendrá una cosecha mayor. O sea, más conversos de Israel. No son el final, digamos, sino el principio de esa cosecha específica de Israel. Una parte, no el todo. Interesante. El punto de partida clave, yo diría que es Apocalipsis 7, versículos 9 al 15. Ajá. Porque ahí se describe, y de forma muy vívida, a una gran muchedumbre, incontable, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas. Muchísima gente, vamos. Exacto. Pero lo crucial es dónde están. La Biblia dice, de pie, delante del trono de Dios, y en su templo celestial. Celestial, o sea, en el cielo. Para Tito Martínez, la Biblia aquí es inequívoca. La ubicación es celestial, sin duda. Y la propia Escritura insiste, ¿no? Dice que servirán a Dios día y noche en su templo celestial. Y lo repite. Correcto. No parece dejar mucho margen a otra interpretación sobre la ubicación, según Martínez. Vale. Pero, ¿y los 144.000? ¿Qué dice la Biblia de ellos? ¿Están en otro sitio? Pues mira, ahí es donde entra Apocalipsis 14. Capítulo 14, vale. Ese pasaje bíblico sitúa a los 144.000 sellados, que, ojo, son descritos específicamente como israelitas vírgenes. Israelitas, sí. Pues los sitúa también delante del trono celestial, cantando un cántico nuevo. Ah, o sea, también delante del trono. También. Por lo tanto, la conclusión que extrae Tito Martínez directamente de la Biblia es clara y contundente. ¿Cuál es? Que ambos grupos, la gran muchedumbre y los 144.000, comparten el mismo destino y la misma ubicación, el cielo. Entonces, según esta interpretación bíblica que presenta Martínez, eso de que unos van al cielo y otros se quedan en la tierra... No tendría base en estos textos del Apocalipsis. Vale. Y aquí hay un punto que, se repite bastante en los estudios y creo que es importante. Los 144.000 sellados israelitas no son la Iglesia de Cristo completa. Fundamental. Eso es clave en la argumentación de Martínez. Hay que recalcarlo. Son solo una parte selecta de la Iglesia. Una parte, no el todo. Correcto. La Biblia, según esta lectura de Martínez, presenta a la gran muchedumbre como el resto de los redimidos, los de todas las naciones. Ya. Y juntos, los 144.000, esa parte selecta israelita, y la gran muchedumbre, el resto de creyentes, forman la totalidad de la Iglesia glorificada. ¿Entiendo? La Iglesia completa está formada por ambos grupos. Eso es. Y Martínez enfatiza que, según Apocalipsis, juntos actuarán como reyes y sacerdotes. Reinando con Cristo. Sí, reinando con Cristo sobre las naciones de la tierra durante el milenio, ese periodo de 1000 años. ¿Pero desde dónde? Importante. Lo harán desde el cielo. Su posición de gobierno es celestial, según interpreta Martínez de Apocalipsis. Y es aquí, precisamente, donde los estudios de Tito Martínez choca frontalmente con otra enseñanza, basándose él siempre en la Biblia, insiste. Efectivamente, sí. Los estudios de Martínez. Usan palabras fuertes. Califican explícitamente como una mentira diabólica y una patraña. Fuerte, sí. Basándose en su análisis bíblico, claro está, la doctrina de estos falsos testigos de Jehová. ¿Y cuál es esa doctrina que refuta? Pues la enseñanza de que solo los 144.000 irán al cielo para reinar con Cristo, y que la gran muchedumbre, en cambio, vivirá en un paraíso aquí en la tierra. Ya veo, destinos separados. Exacto. Y Martínez insiste vehementemente. Eso es un engaño que, según él, contradice directamente lo que enseña la Biblia en Apocalipsis. Se repite mucho, con mucha fuerza en estos estudios, que, según la Biblia, lo dice claro, tanto los 144.000... que son esa parte selecta israelita de la Iglesia. Eso, que no se nos olvide, solo una parte selecta de origen israelita, como la gran muchedumbre. El resto de la Iglesia de todas las naciones. Estarán juntos en el cielo, delante del trono. Martínez no duda en calificar la enseñanza contraria como un falso evangelio.
Es una refutación muy directa, ¿sí? Fundamentada siempre, según él, en su lectura de los textos bíblicos. Ujú. Insiste Tito Martínez en que los falsos testigos de Jehová mienten. Usa esa palabra, mienten descaradamente al respecto. En resumen, la perspectiva de estos estudios bíblicos es que la Biblia, y en concreto el libro de Apocalipsis, enseña sin ambigüedades la presencia celestial conjunta De ambos grupos. de ambos, tanto de los 144.000 sellados israelitas, esa parte selecta, como de la gran muchedumbre, el resto de los redimidos que forman la Iglesia, Ujú. ambos unidos ante el trono de Dios. Y esto, claro, refuta de plano. Refuta de plano, según argumenta Tito Martínez, la idea de destinos separados que promueven los falsos testigos de Jehová. Un análisis, la verdad, detallado de pasajes que son clave en Apocalipsis, tal como lo presenta Tito Martínez. Sí, se centra mucho en esos capítulos, 7 y 14. Según la fuente que estamos analizando, esta idea de que la Iglesia de Cristo se compone únicamente de estos 144.000, bueno, la califica de gran patraña. Una mentira, dice, que ha engañado a muchos. Se repite una y otra vez, los 144.000 son solo una parte de la Iglesia. Una parte selecta, sí, pero una parte. Claro, porque la interpretación bíblica que seguimos aquí resalta que la Iglesia verdadera, según otros pasajes, está formada por redimidos de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. ¿Es así? Justo, esa es la idea. Los 144.000 serían un componente israelita específico dentro de esa universalidad. Son las primicias de Israel, una parte selecta de la Iglesia, pero de ninguna manera la Iglesia completa. Insistimos en eso. Son una parte, no el todo. Entonces, a ver si lo he entendido bien, resumiendo las ideas clave de esta interpretación que presenta Tito Martínez. Los 144.000 serían un grupo futuro, muy específico, de cristianos israelitas, las primicias, y, lo más importante, de ninguna manera representan la totalidad de la Iglesia de Cristo. Son una parte, una porción selecta, pero no el todo. Precisamente. Son esa parte selecta, las primicias de Israel, importantísimas en el plan divino según esta lectura, pero no la Iglesia entera. Según el análisis de Tito Martínez, limitar la Iglesia solo a ese número iría en contra de la visión más amplia de la redención que la propia Biblia parece ofrecer en otros lugares. Los 144.000 son israelitas, sí, los primeros frutos de Israel en ese contexto profético futuro, pero la Iglesia es mucho más amplia. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Principalmente, esa distinción clara que hace esta interpretación bíblica. Los 144.000, grupo futuro, específico, israelita, cristiano, primicias. Pero no la Iglesia entera. Una parte, no el todo. ¿Queda claro? Y como pensamiento final, quizás, reflexionar sobre esta distinción entre primicias israelitas y la cosecha completa de todas las naciones, pues puede abrir perspectivas interesantes sobre cómo se entienden las profecías y la composición del pueblo de Dios a lo largo del tiempo, al menos según esta interpretación específica. Plantea preguntas sobre la especificidad, las promesas a Israel y la universalidad en los planes divinos descritos en la Biblia. Muy interesante. ¿Dónde dice Juan que los ve? Apocalipsis 14:1, ¿no? Eso es. Dice que los vio con Jesucristo de pie sobre el monte Sión. Vale, pero aquí Tito Martínez en su estudio apunta un detalle importante con Hebreos, ¿verdad? Precisamente. Se apoya en Hebreos 12:22. Ese texto habla de la Jerusalén celestial. O sea, identifica un monte Sión que no es el físico, el de Jerusalén. Entiendo, sino uno celestial. Eso es lo que sostiene Martínez basándose en Hebreos, que el Sión de Apocalipsis 14 es ese, el celestial. Y ojo, que el propio capítulo 14 da más pistas. Sí. ¿Qué más dice Apocalipsis 14? Pues mira, el versículo 3 es bastante claro. Dice que estos 144.000 cantan un cántico nuevo delante del trono de Dios. Delante del trono. Y si te vas a Apocalipsis capítulo 4, versículo 2, ahí se describe el trono de Dios. ¿Y dónde está? ¿En el cielo? En el cielo, sin ninguna duda. Así que la conclusión bíblica que presenta Martínez es, pues eso, que los 144.000 en esa visión están en el cielo, en la acción celestial. Vale, entendido. Están en el cielo. Y aquí, claro, viene la gran pregunta. Si están en el cielo, ¿son los únicos creyentes allí? ¿Qué dice la Biblia sobre esto según el análisis de Martínez? Pues este es un punto fundamental del estudio que comentamos. A ver, Apocalipsis 14 dice que están allí. Punto. Ajá. Pero en ninguna parte, en ningún sitio dice que sean los únicos. Solo confirma que están allí, en el cielo. Entonces,
¿Cómo aborda Martínez esas interpretaciones que sí limitan el cielo solo a los 144.000? Pues el estudio de Tito Martínez lo que hace es contrastar esta lectura directa de la Biblia con la enseñanza de los falsos testigos de Jehová. Claro. Martínez recalca que esa doctrina, la de que solo esos 144.000 israelitas sellados van al cielo, es, bueno, según la propia Biblia, es una falsedad. Una falsedad, directamente. Sí, insiste mucho en esto. Los 144.000 son una parte selecta. Sí, importante, de acuerdo. Pero no son la totalidad de los redimidos en el cielo. Afirmar eso para Martínez es ir en contra de la Escritura. Vale, queda clara la postura del estudio. Y el texto dice que fueron redimidos de entre los de la tierra. Apocalipsis 14:3. ¿Eso no sugiere exclusividad? ¿Qué va? Según el análisis de Martínez, para nada. A ver, que hayan sido redimidos, pues claro, como todos los salvos. Pero eso no significa que sean los únicos redimidos. Entiendo el punto. Es como... Es como decir, vi a los de Sevilla en la feria. No significa que solo hubiera sevillanos, ¿verdad? Pues igual. Para saber quiénes más son redimidos, la Biblia nos da más información. ¿Y dónde encontramos esa información? ¿A qué otros textos apunta el estudio? Pues nos lleva a Apocalipsis, capítulo 5, los versículos 9 y 10. Apocalipsis 5. Sí, ahí se canta un cántico nuevo a Cristo. Y fíjate lo que dice, que con su sangre Él redimió para Dios a gente, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Ah, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Eso es mucho más amplio que solo las 12 tribus de Israel que se mencionan para los 144.000. Exacto. Ahí está la clave. No se limite a Israel. Es universal. Qué importante esa distinción. ¿Y qué más dice Apocalipsis 5 sobre este grupo tan amplio de redimidos? Pues dice que han sido hechos para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Reyes y sacerdotes. Según la interpretación que presenta Tito Martínez en su estudio, esta descripción pues encaja perfectamente con la Iglesia de Cristo en su totalidad. Un cuerpo universal de creyentes redimidos de todas partes del mundo. Por lo tanto, la conclusión del estudio es que la Iglesia es, bueno, muchísimo más grande que solo esos 144.000 israelitas. Exactamente. O sea, la idea de que la Iglesia se compone solo de los 144.000, pues según este análisis bíblico de Martínez, queda totalmente desmontada por textos como Apocalipsis 5. Desmontada por la propia Biblia. Eso es. La Iglesia es universal. Los 144.000 sellados son una parte específica, sí, muy significativa, que Juan ve en el cielo en esa visión concreta. Pero no son el todo. Y Martínez insiste. La enseñanza de los falsos testigos de Jehová, que limita el cielo solo a ellos, contradice esta visión bíblica de una redención universal en Cristo. Muy bien, pues vamos a recapitular un momento los puntos clave de este análisis bíblico de Tito Martínez. Primero, los 144.000 sellados están en la acción celestial. O sea, en el cielo, delante de Dios. Correcto. Segundo, son redimidos, pero la Biblia no dice que sean los únicos redimidos ni los únicos en el cielo. Exacto, son una parte. Son una parte selecta de la Iglesia. Y tercero, la Iglesia completa, según Apocalipsis 5, incluye a redimidos de todas las naciones, no solo de Israel. Justo. Y esta visión bíblica, según Martínez, choca frontalmente con la doctrina de los falsos testigos de Jehová. Correcto. Queda claro que según la Biblia, los 144.000 son una parte, no el todo. Y como reflexión final que surge de este análisis, sobre todo de Apocalipsis 5. Pues sí, una reflexión interesante es, si la redención de Dios es tan amplia, ¿no?, pensada para alcanzar a cada linaje, lengua, pueblo, nación, ¿qué implica eso sobre cómo debe ser la misión de la Iglesia hoy? ¿Cuál es su alcance real? Desde luego, una pregunta potente para seguir pensando. Apocalipsis 14, versículo 3, escribe a los 144.000 y los describe cantando un cántico nuevo. ¿Dónde? Delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Ah, o sea, en el mismo sitio. Exactamente. Los sitúa en la misma ubicación celestial que a la gran muchedumbre. Delante del trono de Dios, en el cielo. ¡Qué interesante! Por lo tanto, la conclusión central que Tito Martínez extrae de estos pasajes es clara para él. No hay destinos separados. Ambos grupos, los 144.000,
que identifica como procedentes de las tribus de Israel y la gran muchedumbre, que es internacional, van a compartir la misma casa celestial. Estarán juntos en el templo de Dios ante su trono. Vale. Y profundizando un poco más, Martínez sostiene que estos dos grupos, juntos, representan la totalidad de la Iglesia de Cristo ya glorificada. Afirma, basándose en su interpretación de pasajes como Apocalipsis 5:10 o el capítulo 20, que todos ellos, todos, son los reyes y sacerdotes que reinarán con Cristo. ¿Reinarán con Cristo? Sí, pero ojo al matiz importante que señala Martínez. Reinarán desde el cielo sobre la tierra durante el milenio. ¿Sobre quién? Pues sobre las naciones terrenales que sobrevivan al juicio. Martínez la relaciona con las ovejas de Mateo 25, ¿sabes? Aquellas que ayudaron a los seguidores de Cristo. Vale, entiendo. Entonces, esta interpretación que presenta Martínez, la de situar a ambos grupos en el cielo reinando desde allí, esto, claro, choca frontalmente con otras doctrinas sobre el fin de los tiempos que son bastante conocidas, ¿no? Efectivamente, choca. Y Tito Martínez dedica de hecho una parte importante de sus estudios a refutar directamente lo que él considera una enseñanza errónea. Habla específicamente de la doctrina de los falsos testigos de Jehová. Así los llama él. Ah, sí. La idea de que solo 144.000 van al cielo. Exacto. Según Martínez, esa idea de que solo los 144.000 van al cielo para reinar con Cristo y que la gran muchedumbre se queda en un paraíso terrenal para siempre, pues eso contradice directamente los textos bíblicos que hemos estado viendo. Apocalipsis 7.9, 7.15, 14.3, todos los sitúan delante del trono celestial. Ya. Y hay que decir que, en sus escritos y vídeos, Martínez usa un lenguaje, muy vehemente, muy fuerte, para rechazar esa enseñanza. La califica una y otra vez de patraña. La describe como una de las mayores mentiras del diablo. Vaya. Sí, habla de un falso evangelio del reino y critica muy duramente a la organización y a su liderazgo. Usa calificativos como organización falsaria y diabólica. Y los acusa de ser embusteros y analfabetos bíblicos. Es importante señalar esto. Sí, claro. Estamos simplemente reportando la contundencia de su refutación tal como aparece en sus estudios. No emitimos un juicio, pero la fuerza de su lenguaje es una característica muy notable de estos estudios bíblicos de Tito Martínez. Queda clara la postura y la argumentación que se presenta en estos estudios, sí. Para quienes quieran profundizar más en esta perspectiva concreta, estos estudios bíblicos de Tito Martínez están publicados en su canal de YouTube. Normalmente, los enlaces se pueden encontrar en la descripción asociada a este tipo de contenidos. Y bueno, como reflexión final que se desprende de estos análisis, si los 144.000 son solo las primicias israelitas, ¿qué nos dice eso sobre la escala, sobre la inmensidad de esa cosecha completa que la Biblia promete después? Es una buena pregunta para seguir pensando, ¿no? La magnitud de la redención. Exacto. Para quienes quieran explorar más esta interpretación, estos estudios bíblicos de Tito Martínez están publicados en su canal de YouTube. Así es. Los enlaces los encontrarán en la descripción de este mismo vídeo de YouTube. La verdad es que ha sido una exploración muy clarificadora. Un placer, como siempre. Hasta la próxima.